Buenos días. Quiero denunciar una cartera perdida. Buenos días. Claro, le ayudo. ¿Cuándo perdió la cartera? La perdí esta mañana. Creo que en el autobús. ¿Recuerda en qué línea de autobús iba? Creo que era la línea 4 o quizás la 5. ¿La 4 o la 5? ¿No está segura? Es que tomé 2 autobuses. La cartera estaba cuando subí al primero. Entiendo. ¿A qué hora subió al primer autobús? A las 8:15, más o menos. De acuerdo. ¿Puede darme su nombre, por favor? Sí. Me llamo Sofía García. Gracias, señora García. ¿Qué había dentro de la cartera? Había mi documento de identidad, tarjetas bancarias y algo de dinero en efectivo. ¿Recuerda cuánto dinero llevaba? Unos 40 euros, más o menos. ¿40 euros? ¿O puede ser un poco más? Bueno, tenía 2 billetes de 20, así que exactamente 40 euros. Perfecto, lo anoto. ¿De qué color era la cartera? Era marrón, pequeña, de piel. ¿Tenía alguna marca o detalle especial? Sí, tenía mis iniciales grabadas, la S y la G. Muy bien. Eso nos ayudará a identificarla. También tenía una cremallera dorada pequeña. Bien, lo anoto también. ¿Había más cosas dentro? Sí, también tenía una foto pequeña de mi familia. Perfecto. Voy a registrar su denuncia ahora mismo. Muchas gracias. ¿Me dará un número de referencia? Por supuesto. Su número de referencia es el 5847. ¿Tengo que hacer algo más? Le recomiendo llamar también a la compañía de autobuses. ¿Tienen ellos también objetos perdidos? Sí, a veces los conductores entregan los objetos directamente allí. Ah, no lo sabía. Es una buena idea. Aquí tiene el número de la empresa de autobuses. Gracias. ¿Cuánto tiempo tardan en responder? Normalmente contactamos en 2 o 3 días hábiles. De acuerdo. ¿Puedo también llamar para preguntar? Claro que sí. Puede llamar al número de esta tarjeta. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. De nada, señora García. Espero que aparezca pronto. Buenas tardes. He encontrado un móvil en el autobús y quiero entregarlo. Buenas tardes. Qué amable. ¿Puede dejarme el teléfono, por favor? Aquí está. Lo encontré en el asiento número 12. Gracias. Voy a anotarlo. ¿En qué línea de autobús lo encontró? En la línea 7. Hace unos 30 minutos. Perfecto. ¿El teléfono tiene alguna funda o protector especial? Sí, tiene una funda azul con una pegatina de corazón. ¿Una pegatina de corazón? ¿De qué color es? Roja. Bastante grande. Está en la parte de atrás. Bien. ¿Sabe qué modelo de teléfono es? Creo que es un Samsung, pero no estoy seguro del modelo exacto. No hay problema. Lo comprobamos nosotros. Lo voy a registrar en el sistema ahora. ¿Cómo puede recogerlo el dueño? El dueño debe venir aquí con su documento de identidad. ¿Y si el teléfono tiene una contraseña? ¿Cómo lo identifican? Miramos el número de serie o el modelo. No hay problema. Entiendo. ¿Intentan ustedes contactar al dueño? Si la pantalla muestra algún número, intentamos llamar.
Si no, esperamos. ¿Y los datos del teléfono están seguros aquí? Sí. Nadie accede al contenido. Es información privada. Me alegra saberlo. ¿Cuánto tiempo lo guardan aquí? Lo guardamos durante 3 meses. ¿Y después de 3 meses? Si nadie lo reclama, seguimos el protocolo oficial. Se dona o se recicla. Entiendo. ¿Puedo dejar mis datos por si necesitan algo más? Sí, por favor. ¿Me das su nombre y teléfono? Me llamo Carlos Moreno y mi teléfono es el 623-456-789. Gracias, señor Moreno. Lo anoto todo. ¿Recibiré algún aviso si el dueño lo recoge? Normalmente no avisamos, pero puede llamar para preguntar cuando quiera. De acuerdo. ¿Hay algún número de referencia para este caso? Sí. El número de referencia es el 7732. El 7732. ¿Lo anoto yo también? Sí. Así puede llamar y preguntar por este número. Aquí tiene un papel. Perfecto. ¿Hay algo más que deba hacer? No. Ya está todo. Ha sido muy amable al traerlo. Espero que el dueño lo encuentre pronto. Seguro que sí. Muchas gracias por traerlo. Buenas tardes. Quiero denunciar el robo de mi bicicleta. Buenas tardes. Siento mucho lo que le ha pasado. ¿Cuándo ocurrió el robo? Esta mañana, entre las 9 y las 11. Eso es un margen amplio. ¿No sabe la hora exacta? Dejé la bicicleta a las 9 y cuando volví a las 11 ya no estaba. Entiendo. ¿Dónde la dejó? La dejé atada frente al supermercado de la calle Mayor. ¿Llevaba un candado? Sí, tenía un candado metálico en la rueda delantera. ¿Encontró el candado en el suelo? No, no lo vi. Creo que lo cortaron y se lo llevaron. Es bastante habitual. ¿Puede describir la bicicleta? Es una bicicleta de montaña, de color negro y verde, marca Trek. ¿Recuerda el modelo exacto? Creo que es una Trek Marlin del año 2022. ¿Tiene el número de serie? Sí, lo tengo en casa. Se lo puedo enviar por correo. Perfecto. Eso nos ayudará mucho. ¿Tiene alguna foto de la bicicleta? Sí, tengo una foto en el móvil. ¿La necesitan? Sería muy útil. Puede enviarla por correo electrónico. También tenía algunos accesorios especiales. ¿Qué accesorios tenía? Tenía un portaequipajes negro y un faro delantero de color amarillo. Bien. Lo anoto todo. ¿Había personas cerca cuando la dejó? Sí, había gente entrando al supermercado, pero no vi nada sospechoso. ¿Hay cámaras de seguridad en esa zona? Creo que el supermercado tiene cámaras en la entrada. Bien. Podemos solicitar esas imágenes a la tienda. ¿Eso es posible? Sí. En casos de robo podemos pedirlas. Es parte del proceso. De acuerdo. ¿Qué hago después de hacer la denuncia? Puede avisar también a los mercadillos locales y estar atento a los anuncios en línea. ¿En qué páginas debo buscar? Revise Wallapop y 1000 anuncios. A veces aparecen allí bicicletas robadas. No sabía eso. Es muy útil. También puede avisar a las tiendas de bicicletas del barrio. Buena idea. ¿Y el seguro? ¿Debo avisarles también? Sí. Si tiene seguro contra robos, llámeles cuanto antes. Entendido. ¿Recibiré un número de denuncia? Sí. Aquí tiene su número. Es el 3291. Muchas gracias. Espero que aparezca pronto. Esperamos lo mismo. Haga todo lo posible por recuperarla. Buenos días.
He encontrado unas llaves en el parque y quiero entregarlas. Buenos días. Muy bien hecho. ¿Puede mostrarme las llaves? Claro, aquí están. Las encontré cerca de un banco del Parque Central, ¿En qué parte del parque exactamente? cerca de la Fuente Grande, junto al banco de madera. Bien. Lo anoto. Hay varias llaves. ¿Tienen algún llavero especial? Sí. Tienen un llavero con una pequeña tortuga de plástico. ¿Una tortuga? ¿De qué color es? Es verde, con los ojos rojos. Es bastante bonita. Muy característica. Eso nos ayudará mucho para identificarlas. Hay 3 llaves en total, además del llavero. Bien. ¿Alguna le parece llave de coche? Sí, una parece de coche. Las otras 2 parecen de casa. Perfecto. Las voy a registrar en el sistema ahora. ¿Guardan estos objetos mucho tiempo? Sí. Los guardamos hasta 90 días. ¿Y si nadie las reclama en ese tiempo? Después de 90 días, seguimos el protocolo oficial. Entiendo. ¿Necesitan mis datos de contacto? Sí, por favor. ¿Me da su nombre y teléfono? Me llamo Sofía Martínez y mi teléfono es el 612-345-678. Gracias, señora Martínez. Lo anoto todo ahora. ¿Para qué necesitan mi teléfono exactamente? Por si el dueño desea agradecerle personalmente. Es opcional. No hay problema. Me alegra poder ayudar. Le damos un número de registro para poder hacer seguimiento. ¿Qué número es? Es el 4418. Puede llamar con este número para preguntar. El 4418. De acuerdo. Lo apunto. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. ¿Me avisarán si el dueño viene a buscarlas? Normalmente no, pero puede llamar para preguntar cuando quiera. ¿A qué número llamo? A este número de teléfono. Está en la tarjeta que le entrego ahora. Muchas gracias. Ha sido muy fácil hacer todo esto. ¿Sí? Intentamos que sea sencillo. Estamos aquí para ayudar. De acuerdo. Espero que el dueño las encuentre pronto. Seguro que sí. Muchas gracias por su honestidad. Es un gesto muy amable. Buenos días, necesito renovar mi documento de identidad. Buenos días. Le explico el proceso con mucho gusto. Ahora se hace por cita previa. ¿Dónde pido la cita? Puede pedirla por Internet, en la página oficial del gobierno. No tengo mucha experiencia con Internet. ¿Hay otra opción? También puede llamar al teléfono de citas. Le doy el número ahora. Gracias. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para conseguir cita? Normalmente 1 o 2 semanas. Depende de la época del año. Ah, no sabía que podía tardar tanto. En verano puede ser un poco más. Es mejor pedir la cita cuanto antes. Entiendo. ¿Qué documentos necesito traer el día de la cita? Necesita su documento actual, aunque esté caducado. ¿Necesito también una fotografía? Sí. Necesita una foto reciente con fondo blanco. ¿Del tamaño normal de carné? Exacto. 32 por 26 milímetros. 32 por 26. Creía que era 35 milímetros. No. Para el DNI, son 32 por 26 exactamente. Ah, de acuerdo. Lo apunto para no olvidarlo. También le recomiendo hacerla en una fotomática o con un fotógrafo. ¿Puedo usar una foto que tengo en casa? Solo si tiene fondo blanco
cara centrada y expresión neutra. De acuerdo. ¿Necesito llevar algún otro documento? No. Solo el documento caducado y la foto. Con eso es suficiente. Bien. ¿Cuánto cuesta renovar el documento? El precio es de 12 euros que se paga en el banco antes de venir. ¿Puedo pagar el mismo día de la cita? No, debe pagar antes y traer el recibo bancario el día de la cita. ¿En qué banco puedo pagar? En cualquier banco. Solo necesita el modelo de pago oficial. ¿Dónde consigo ese modelo? Se lo damos aquí. O puede descargarlo de la página web del gobierno. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer el nuevo documento? Normalmente entre 3 y 5 días hábiles. ¿Me avisan cuando está listo? Sí. Le envían un mensaje al móvil o un correo electrónico. Muy bien. ¿Qué hago con el documento antiguo? Lo recogemos nosotros el día de la cita. Es el procedimiento normal. Entiendo. ¿Y el nuevo documento cuánto tiempo dura? Para mayores de 30 años, dura 10 años. Perfecto. Creo que ya tengo toda la información que necesito. De nada. Si tiene alguna duda, puede llamarnos antes de la cita. Muchas gracias. Ha sido muy claro y amable. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Buenas tardes. Perdone, estoy perdido. ¿Puede ayudarme? Por supuesto. ¿A dónde quiere ir? Necesito llegar a la estación de tren central. ¿Está lejos de aquí? No, está a unos 10 minutos a pie desde aquí. ¿10 minutos? Eso no está mal. ¿Puede explicarme cómo ir? Claro. Sale por esta puerta y gira a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿No a la derecha? No, a la izquierda. A la derecha está el mercado. Ah, entendido. ¿Y luego qué hago? Sigue todo recto por la calle principal durante 5 minutos. ¿La calle principal? ¿Es una calle grande? Sí, es bastante ancha. No tiene pérdida. ¿Hay alguna señal que me indique el camino? Sí. Verá unas señales azules con el símbolo del tren. Bien. ¿Y después de las señales? Siga las señales azules. Le llevan directamente a la plaza. ¿Cruzo alguna plaza o parque? Sí. Pasa por la Plaza Mayor. Es grande y no puede perderse. ¿La Plaza Mayor tiene una fuente en el centro? Sí, exacto. Una fuente grande con estatuas. Ah, creo que la vi antes. Vine por ese lado esta mañana. Entonces ya conoce el camino hasta allí. Sí, pero no sabía que la estación estaba tan cerca. Está a 2 minutos más caminando. Muy cerca. ¿Y la estación está a la derecha o a la izquierda de la plaza? Está al fondo de la plaza, al lado del Banco Azul. ¿Al lado del Banco Azul? Perfecto. Lo veré fácilmente. Sí, es un edificio grande con un reloj en la fachada. ¿A qué hora cierra la estación? Mi tren sale a las 5. La estación está abierta todo el día, no se preocupe. Muy bien. ¿Hay algún café cerca por si necesito esperar? Sí, hay varios cafés en la misma Plaza Mayor. Estupendo. Muchas gracias.
Es usted muy amable. De nada. Espere. Le doy también un mapa del centro de la ciudad. Oh, gracias. Eso es muy útil. En el mapa están marcadas la plaza y la estación. ¡Qué bien! Así no me pierdo más. Exacto. Y si tiene algún problema, puede preguntar de nuevo. Muchas gracias por todo. Ha sido muy amable. Con este mapa no se perderá más. Buen viaje. Buenas noches. Necesito ayuda con un problema con mi vecino. Buenas noches. Dígame, ¿qué ha pasado? Mi vecino de arriba pone música muy alta por las noches y no puedo dormir. Entiendo. ¿Desde cuándo tiene este problema? Desde hace 3 semanas. Sucede casi todas las noches. ¿A qué hora empieza la música normalmente? Generalmente empieza después de las 12 de la noche. ¿Y a qué hora termina? A veces hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Eso es muy tarde. ¿Qué tipo de música pone? Música muy fuerte, con mucho bajo. Las paredes vibran. Eso es bastante molesto. ¿Ha hablado usted directamente con su vecino? Sí, lo intenté, pero no quiso escucharme. ¿Le explicó usted que no podía dormir? Sí, se lo dije claramente, pero cerró la puerta. Lo siento mucho. Eso es muy molesto. Vamos a ayudarla. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primero, vamos a registrar su queja formalmente. ¿Necesito firmar algún documento? Sí. Le preparo un formulario ahora mismo. De acuerdo. ¿Y después qué pasa? Podemos ir a hablar con su vecino esta tarde. A veces una conversación tranquila lo soluciona todo. ¿De verdad irían a hablar con él? Sí, es parte de nuestro trabajo ayudar a resolver estos problemas entre vecinos. ¿Y si él no abre la puerta? En ese caso, dejamos una nota oficial en su buzón. ¿Y si el problema continúa después? Entonces podemos tomar medidas más formales. Pero primero intentamos dialogar. Me sentiría mucho mejor. ¿Cuándo pueden ir? Podemos ir esta misma tarde. Sobre las 6. ¿Le parece bien? Sí. A las 6 está bien. Yo también estaré en casa. Bien. ¿Quiere estar presente cuando hablemos con él? No sé. Quizás es mejor que vayan ustedes solos. Como prefiera. Lo hacemos de la manera que le resulte más cómoda. Perfecto. Muchas gracias por su comprensión. Para eso estamos. Anotamos su dirección y su teléfono, ¿de acuerdo? Claro. Vivo en el piso 4, puerta B. Cuarto piso, puerta B. Anotado. Y su número de teléfono, por favor. Es el 620-3045. Perfecto. Le llamamos si hay alguna novedad. Muchas gracias. Espero poder dormir pronto. Estoy seguro de que sí. Hasta luego. Buenas tardes. Vengo a denunciar la desaparición de mi perro. Buenas tardes. No se preocupe. Cuénteme más. ¿Cómo se llama su perro? Se llama Paco. Es un labrador de color dorado. ¿Cuándo lo perdió exactamente? Ayer por la tarde, en el parque de la Alameda. ¿A qué hora aproximadamente? Sobre las 5 de la tarde. Estábamos paseando. ¿Cómo ocurrió? ¿Se escapó? Sí, se asustó con un ruido fuerte y salió corriendo. Entiendo. ¿Tiene alguna foto de Paco? Sí. Aquí en el teléfono. Mire.
Este es él. ¡Qué perro tan bonito! Déjeme revisar el sistema. Espere un momento, por favor. De acuerdo. Estoy muy preocupado. Es mi perro desde hace 8 años. Lo entiendo perfectamente. Veo algo aquí. ¿Su perro lleva un collar rojo? Sí, exactamente. Un collar rojo con su nombre escrito. ¿El nombre está escrito en el collar mismo? Sí, en letras blancas. Paco. Tengo una buena noticia para usted. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esta mañana trajeron un labrador dorado con collar rojo. Creo que es Paco. No puede ser. ¿Está aquí en la comisaría? Está en la perrera municipal. Muy cerca. Está bien, no se preocupe. ¿Está bien de verdad? ¿No está herido? No, está perfectamente. Un poco nervioso, pero sin heridas. ¡Qué alivio tan grande! ¿Puedo ir a buscarlo ahora mismo? Sí, puede ir ahora mismo. Le doy la dirección y el número de teléfono. ¿Está muy lejos de aquí la perrera? No, está a 5 minutos en coche. O 10 a pie. Voy andando. Necesito verlo cuanto antes. Llame antes para avisar de que va. ¿Necesito llevar algún documento? Sí. Su documento de identidad y una foto de Paco si puede. Lo tengo todo aquí mismo. Puede que le pidan un pequeño pago por el alojamiento. No importa. Lo importante es tenerlo conmigo de nuevo. Por supuesto. Ah, y lleve también una correa. Muchas gracias. Estaba tan preocupado por él. A veces los perros tienen mucha suerte. Y los dueños también. Es verdad. 8 años juntos es mucho tiempo. Nos alegramos de darle buenas noticias. Que disfrute mucho con Paco. Buenas tardes. Soy turista y creo que me han robado la mochila en una cafetería. Buenas tardes. Lo siento mucho. Siéntese y cuénteme qué pasó. Estaba en la terraza de un café y dejé la mochila en la silla. Cuando miré, ya no estaba. ¿A qué hora ocurrió esto aproximadamente? Sobre las 2 de la tarde. Hace una hora más o menos. ¿Había mucha gente en la terraza? Sí, bastante gente. Era la hora de comer. ¿Recuerda el nombre del café o la calle donde estaba? Sí, era el Café del Sol, en la Plaza de la Constitución. Lo conozco. ¿Vio a alguien sospechoso cerca? No lo sé. Estaba mirando el mapa. No presté atención. Bien. ¿Qué había dentro de la mochila? Había mi pasaporte, mi cámara de fotos, mi cartera y algo de ropa. ¿Cuánto dinero había en la cartera? Unos 100 euros y una tarjeta de crédito. ¿Tiene el número de su pasaporte anotado en algún sitio? No lo recuerdo de memoria, pero puedo llamar a mi consulado. Sí. Hágalo pronto. Para el pasaporte es muy importante. ¿De qué color era la mochila? Era azul oscuro con una franja blanca. Es de la marca Eastpak. ¿Tenía alguna señal especial, un llavero o una pegatina? Sí. Tenía una pegatina de la bandera de mi país en la cremallera. Bien. Eso ayuda a identificarla. Ahora mismo busco en nuestra base de datos de objetos perdidos y encontrados. ¿Puede encontrarla así? Es posible. A veces la gente entrega objetos que encuentra. Un momento. ¿No aparece nada todavía? No aparece todavía,
pero la registramos en el sistema. Si alguien la entrega, le avisamos. ¿Qué debo hacer para el pasaporte? Debe ir a su consulado para pedir un documento de emergencia. ¿Y para la tarjeta de crédito? Llame a su banco inmediatamente para bloquearla. Sí, lo hago ahora mismo. ¿Me da un momento? Por supuesto. Tome asiento. Llame tranquilamente. Gracias. Ya he bloqueado la tarjeta por teléfono. Muy bien. Ha actuado rápido. Ahora le preparo la denuncia oficial. ¿Necesito la denuncia para el consulado? Sí. Es obligatoria. El consulado la necesita para el documento de emergencia. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tarda en prepararse? Unos 5 minutos. Y aquí tiene la denuncia oficial. Muchas gracias por su ayuda. De nada. ¿Sabe dónde está su consulado? Creo que sí. Está en la calle Mayor, ¿verdad? Sí, exacto. Y si tiene alguna duda, llámenos. Aquí tiene nuestro número. Gracias por todo. Espero que aparezca la mochila. Esperamos que sí. Buen resto de viaje. Buenos días, vengo a recoger mi cartera. Me dijeron que alguien la entregó hace 2 días. Buenos días, vamos a comprobarlo enseguida. ¿Puede decirme su nombre completo? Sí, me llamo Carlos Ruiz González. Gracias. ¿Tiene su documento de identidad para verificarlo? Aquí lo tiene. Perfecto. Déjeme verificarlo un momento. Sí. Aquí está su ficha. ¿Puede describir la cartera? Es una cartera de piel marrón con un monograma dorado en la esquina. ¿El monograma son sus iniciales? Sí, son mis iniciales. C.R.G. Bien. ¿Y qué había dentro cuando la perdió? Mi carné de identidad, una tarjeta de crédito y unos billetes. ¿Recuerda cuánto dinero había aproximadamente? Creo que unos 60 euros. No estoy seguro exactamente. Bien. Un momento, por favor. Voy a buscarla al almacén ahora mismo. Claro, gracias. Estaba muy preocupado por el carné. ¿Cuándo la perdió exactamente? Hace 3 días, el lunes por la tarde. ¿Sabe dónde la perdió? En el mercado central. Se me cayó sin darme cuenta. Aquí está su cartera. ¿Puede comprobar que todo está en orden? Sí. El carné está, la tarjeta también, y el dinero... Sí. Está todo completo. ¿Está el monograma bien? Sí. Todo está perfecto. No falta nada. Nos alegra mucho. Alguien muy honesto la entregó ayer por la tarde. Qué buena persona. No todo el mundo haría eso. Tiene razón. Hay personas muy honradas. Me alegra mucho saber eso. ¿Puedo saber quién la encontró para agradecérselo? Lo siento, no podemos dar esos datos personales. Pero puede dejar una nota de agradecimiento aquí. ¿Y ustedes le dan la nota? Sí. Si esa persona vuelve algún día, le entregamos su nota. Es una buena idea. Lo haré. Aquí tiene papel y bolígrafo si quiere escribirla ahora. Gracias. Voy a escribir algo breve. Tómese el tiempo que necesite. Listo. Dice, muchas gracias por su honestidad. Carlos. Perfecto. Guardamos la nota en el archivo. Muchas gracias por todo. Ha sido usted muy amable. Es nuestro trabajo. ¿Necesita algo más? No. Estoy muy contento. Muchas gracias de nuevo. A usted. Que tenga un buen día y cuide bien su cartera.